¿Sabes cuáles son los tipos de novedades que puedes reportar en tu planilla? En este episodio, Caterine Torres, ejecutiva de mantenimiento Pila, explicará las novedades y cómo reportarlas. El podcast de Seguridad Social de Arus es un espacio dedicado a ofrecer a personas y empresas conocimiento valioso sobre el sistema de seguridad social de Colombia. ¡Bienvenidos! Kate, nos gustaría que nos contaras acerca de cuáles son los tipos de novedades que existen. Jorge, bueno, entonces te voy a contar cuáles son las novedades que existen en orden dependiendo pues de la resolución 2388 y unas características que debes tener en cuenta para el reporte de dichas novedades. Vamos entonces a dar inicio con la novedad de ingreso. La novedad de ingreso se reporta cuando un trabajador ingresa a la empresa, ¿cierto? O cuando yo como independiente me afilié y es la primera vez que voy a hacer el pago. La novedad es indispensable reportarla con la fecha en la cual yo ingresé y dependiendo de esto se pagarían la cantidad de días. Quiere decir que si yo ingresé a trabajar el 15 de agosto voy a pagar 16 días porque se paga desde el día en que yo entré. Continuamos entonces con la novedad del retiro. La novedad de retiro es aún más importante. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a las administradoras que ya la persona dejó de laborar en mi empresa o que ya yo como independiente me retiré, no voy a hacer más aportes, por lo cual en la EPS, Fondo de Pensiones, ARL y Caja de Compensación va a quedar la persona retirada, ¿cierto? Muy importante reportarla a tiempo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, generaría unos cobros de mora en las entidades. Otra cosa a tener en cuenta es que si de pronto la persona se retiró y volvió a ingresar, debe nuevamente validar con las administradoras si es necesario hacer otra afiliación o qué proceso hacen internamente para volver a quedar activo el empleado o el independiente. Continuamos entonces con la variación permanente de trabajo. Esta variación se reporta casi siempre iniciando el año porque es el aumento del salario, ¿cierto? Que es por normatividad colombiana. Se reporta en la Seguridad Social de febrero. ¿Por qué? Porque como la Seguridad Social se paga vencida, entonces yo en febrero estoy pagando la Seguridad Social de enero. Entonces reporta la novedad de aumento de salario. La variación permanente quiere decir que va a ser por varios meses, ¿cierto? Por eso es permanente. Continuamos con la suspensión del contrato o licencia no remunerada, que en la planilla la van a ver con las siglas SLN. Esta novedad entonces se reporta cuando el trabajador tiene un permiso no remunerado, una ausencia no justificada. Ya pues la empresa tomará digamos que la medida para hacer el reporte de dicha novedad. En esta novedad entonces deben tener en cuenta que si la empresa es exonerada, entonces en salud no se paga. El porcentaje con el que queda la planilla guardada es 0%, no se paga por los días que la persona estuvo en licencia. En pensión solamente se paga el aporte del empleador, es decir, el 12%, o si él quiere asumir el pago completo lo puede hacer, pero pues estaría digamos que incurriendo en un gasto la empresa. No se pagan riesgos laborales porque el empleado no estaba dentro de la compañía y los parafiscales son opcionales, es decir, la empresa decide si quiere o no hacer ese aporte. Continuamos con la incapacidad por enfermedad general. Esa incapacidad entonces son las enfermedades que nos da la EPS, ¿cierto? Se deben reportar entonces con fecha inicial y fecha final, es decir, desde cuándo estuvo incapacitado el trabajador y hasta cuándo. Adicional, pregunta una tarifa. Es la tarifa con la cual la empresa le va a pagar al empleado la incapacidad. Es una decisión que puede tomar el empleador de si es el 66% o el 100%. Continuamos con la licencia de maternidad. Esta licencia de maternidad se reporta entonces cuando una madre pues tiene a su bebé o cuando el padre también tiene el permiso de una semana por la licencia de paternidad que se reporta en el mismo campo. Yo tengo una pregunta, Kate. ¿Con la licencia de maternidad se reporta en el momento en que la persona tiene el hijo o la hija o se reporta al mes siguiente? ¿Cómo funciona esto? Todas las novedades se reportan mes vencido, es decir, yo en agosto estoy pagando la seguridad social de julio. Entonces yo ahí voy a reportar si la persona tuvo el bebé desde el 15 de julio, yo reportaría entonces en este mes la incapacidad con esos 15 días. Luego entonces en agosto todo el mes y así hasta que culmine
como por completa la licencia. Siempre es mes vencido. ¿Por qué se hace mes vencido? Con el fin de que la empresa o el empleador pueda tener toda la información en el momento que va a pagar. Vamos a seguir entonces con las vacaciones. Entonces es una novedad, como bien lo dice, cuando la persona se encuentra disfrutando del periodo de vacaciones, pide la fecha de inicio de las vacaciones y fecha en la cual culminan las vacaciones. Adicional pide un IBC con el que se pagaron las vacaciones. Continuamos entonces con la licencia remunerada. Esta novedad se marca en la misma casilla de las vacaciones, solamente con una característica, y es que las vacaciones van con una X y la licencia remunerada con una L, pero es la misma casilla. Ahí entonces, ¿qué vamos a aportar? A todos los subsistemas normalmente, solamente riesgos no se pagan porque el empleado no estuvo elaborando, y los parafiscales la empresa decide si los asume o no. Entonces la licencia remunerada de igual manera pide la fecha en la cual inicia la novedad y en la cual termina la novedad. La variación del centro de trabajo es una novedad que se reporta cuando yo como empresa tengo varios centros de trabajo. Entonces en ellos tengo diferentes actividades, y si voy a trasladar a un empleado de un centro a otro, debo informar el cambio, porque muy seguramente también va a cambiar la tarifa de riesgos, de aportes a los riesgos laborales. Entonces eso debe estar actualizado, porque si sabemos si un empleado tiene un accidente de trabajo y no le estaban pagando con la tarifa adecuada, va a tener inconvenientes con la administradora de riesgos y muy seguramente no le van a reconocer la incapacidad. La incapacidad por riesgos profesionales, entonces esta novedad también se debe reportar con la fecha en la que inicia y fecha en la que finaliza. En esta novedad, como es diferente a las otras, se debe colocar cuántos días estuvo el empleado en incapacidad por riesgos profesionales. Se aporta a todos los subsistemas, a riesgos no porque la persona no estuvo, y en los parafiscales es opcional, la empresa decide si los aporta o no. Listo, entonces tenemos las novedades de traslado. Hay traslados de salud y de pensión, ¿cierto? Estas novedades son informativas. ¿Qué quiere decir? Que yo debo ponerlas en pila, pero no van a afectar como tal un error o algo pues en la planilla, ¿cierto? Es muy importante que la información la tengan correctamente para reportarla. ¿Por qué? Porque si yo hoy le coloco un traslado a una persona que, por ejemplo, estaba en Comeva y la voy a trasladar a Sura, pero todavía la EPS no ha actualizado en el BEDUA, que es la base de datos de los afiliados, no está actualizada la persona, el sistema no me va a permitir hacer el pago a Sura, sino que me lo va a devolver a Comeva. Igualmente sucede con la pensión. Hay dos novedades: traslado a otro fondo o a otra EPS, y traslado desde otro fondo o desde otra EPS. El traslado a otro fondo o a otra EPS se usa cuando yo le voy a decir a mi fondo de pensiones o a mi EPS: este es el último pago que yo le hago, el próximo mes me voy a ir para otra administradora, ¿cierto? Y la otra novedad, que es desde otro fondo o desde otra EPS, se reporta cuando yo voy a pagar por primera vez a esta nueva EPS. Entonces yo le estoy como avisando: vea, es el primer pago que yo hago porque me trasladé, yo venía de X EPS o de X fondo de pensión. Es una novedad informativa, no va a alterar en nada el pago, sino que es una novedad para que las administradoras sepan como el proceder de la persona o del afiliado. Continuamos entonces con el aporte voluntario a pensión. Esta novedad se reporta cuando el empleado o el empleador hace aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorias. Quiere decir que quiere aumentarle a su mesada pensional una cantidad de dinero, ¿cierto? ¿Cuándo entonces se deben reportar las novedades? Deben reportarse siempre que sucedan, como les digo, al mes siguiente, porque es cuando está la fecha límite de pago de dicho mes. Es muy importante reportarlas todas las novedades, que las reporten correctamente, que esto puede traer pues como inconvenientes con las administradoras. Adicional, si no lo retiran va a generar intereses de mora. Puede que si una persona no la retira en el día de hoy, te llegue una carta a los 6 meses pidiendo que paguen 4 meses y retirarlo. Entonces serían costos adicionales que tendría que asumir como tal la empresa. Kate, yo quisiera saber entonces quién tiene la responsabilidad de reportar estas novedades. ¿Lo hace el empleado o lo debe hacer el empleador? Mira, si es un independiente, como él mismo hace su planilla, él debe ser el responsable de su autoliquidación y de todas las novedades. Pero en caso de una persona dependiente, o sea, de un empleado, va a ser
el empleador, la empresa y la persona encargada de la seguridad social en esa empresa de reportar todas las novedades en el tiempo correcto y con las fechas establecidas según las incapacidades o la sucesión de las novedades. Bueno, Katherine, me gustaría saber qué pasa si estas novedades no son reportadas a tiempo, en qué consecuencias se puede incurrir. Bueno, si las novedades no se reportan a tiempo, entonces las administradoras podrían cobrarle algunos meses de aportes como mora, ¿cierto? Aparte de que la persona quedaría suspendida. Entonces, si yo voy a la EPS a pedir un servicio, me enfermé, se enfermó mi hijo, un familiar, no lo van a atender, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy importante por el tema de la atención, aparte de valores adicionales que va a tener que asumir la empresa. Perdería igual también dinero si no reporta las novedades, porque si yo pago 30 días y la persona estuvo incapacitada, yo no debía haber pagado riesgos ni parafiscales, ¿cierto? Porque los parafiscales son opcionales. Entonces es dinero extra que yo estoy aportando por los empleados. Adicional, puede generar sanciones en las administradoras y también retrasos o inconvenientes en el cobro de las incapacidades hacia las empresas. Para finalizar entonces, en general todas las novedades debemos tener en cuenta que todas se deben reportar con fecha inicial y fecha final, excepto los traslados, los aportes voluntarios a pensión que no piden fecha. Para ampliar tu experiencia o resolver dudas, sigue Arus Pila en Instagram y Facebook. No olvides suscribirte.